Día 6 de 1984, de George Orwell. Habíamos quedado en que había alguna observación comprometedora y había denunciado a sus padres a la policía del pensamiento. Estaba elucubrando el señor de que esos niños iban a ser más todavía impecables mirando a los demás para denunciar. El dolor del proyectil del tirachina se había pasado. Cogió con desgana la pluma preguntándose si se le ocurriría alguna otra cosa. De pronto empezó a pensar otra vez en O'Brien. Hace unos años, ¿cuánto tiempo haría? Debían de ser unos 7 años. Había soñado que andaba por una habitación totalmente a oscuras. Alguien que estaba sentado a su lado le había dicho al pasar: nos encontraremos donde no hay oscuridad. Lo había dicho en voz muy baja, en tono casual, como si se tratara de una observación y no de una orden. Él había seguido sin detenerse. Lo curioso era que en aquel momento, en el sueño, las palabras no le habían causado mucha impresión. Solo después, y muy poco a poco, parecían haber cobrado sentido. Ahora ya no recordaba si había visto a O'Brien por vez primera antes o después de tener ese sueño, ni cuándo había reparado en que la voz era la de O'Brien, pero en todo caso no tenía la menor duda de que quien le había hablado en la oscuridad había sido O'Brien. Winston nunca había podido estar seguro, ni siquiera después del cruce de miradas de esta mañana, de si O'Brien, con E, no con A, era un amigo o un enemigo, ni tampoco parecía tener mayor importancia. Entre ellos había un vínculo de entendimiento más importante que los afectos o el partidismo. Nos encontraremos donde no hay oscuridad, había dicho. Winston ignoraba qué quería decir con eso, pero sabía que de un modo u otro se haría realidad. La voz de la telepantalla se interrumpió. Un toque de trompeta claro y diáfano flotó en el aire estancado. La voz continuó en tono chirriante: atención, atención, por favor, acabamos de recibir una última hora del frente Malabar. Nuestras tropas han logrado una gloriosa victoria en el sur de la India. Estoy autorizado a decir que la batalla de la que estamos informando podría muy bien acercar la guerra a su final. He aquí la noticia. Malas noticias, pensó Winston, y efectivamente, después de la sangrienta descripción de la aniquilación de uno de los ejércitos de Eurasia, con magníficas cifras de muertos y prisioneros, llegó el anuncio de que a partir de la semana siguiente la ración de chocolate se reduciría en 30 gramos a 20, de 30 gramos a 20. Winston volvió a eructar. El efecto de la ginebra empezaba a disiparse y le dejó una sensación de desánimo. La telepantalla, ya fuese para celebrar la victoria o para borrar el recuerdo del chocolate perdido, empezó a emitir por ti Oceanía. En teoría, había que ponerse en posición de firmes, pero en aquel rincón era invisible. Por ti Oceanía dio paso a otra música más intranscendente. Winston se fue hacia la ventana dándole la espalda a la telepantalla. El día seguía frío y despejado. En la distancia estalló con un estruendo sordo y reverberante una bomba volante. Últimamente caían en Londres entre 20 y 30 a la semana. En la calle el viento movía el cartel rojo de aquí para allá y la palabra Zossing aparecía y desaparecía. Zossing. Los sagrados principios del Zossing, la nueva lengua, el doble piensa, la mutabilidad del pasado. Se sintió como si estuviese recorriendo los bosques del fondo del mar, perdido en un mundo monstruoso donde él mismo era el monstruo. Estaba solo, el pasado estaba muerto, el futuro era inimaginable. ¿Qué certeza tenía de que quedara una sola persona con vida de su parte? ¿Y cómo saber si el dominio del partido no duraría eternamente? A modo de respuesta a los 3 eslóganes de la blanca fachada del Ministerio de la Verdad, le recordaron que, porque salían letreros ahí en la fachada: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Sacó del bolsillo una moneda de 25 céntimos. Ahí también, con letra clara y minúscula, estaban inscritos los 3 eslóganes, y en el reverso el busto del hermano mayor. Incluso en las monedas parecía que sus ojos te siguieran. En las monedas, en los sellos de correos, en las cubiertas de los libros, en las banderas, en los carteles y en las envolturas de las cajetillas de tabaco. En todas partes, siempre aquellos ojos y aquella voz que te envolvía, dormido o despierto, trabajando o comiendo, en casa o en la calle, en el baño o en la cama.
No había escapatoria, lo único que te pertenecía eran los pocos centímetros cúbicos del interior de tu cráneo. El sol, ni eso porque te lo están comiendo todo el rato, el sol se había desplazado y las miles de ventanas del Ministerio de la Verdad, ahora que no reflejaban la luz, parecían tan sombrías como las aspilleras de una fortaleza. Al ver la enorme mole piramidal se le encogió el corazón. Era demasiado fuerte, no podía ser asaltado. No lo echarían abajo ni 1000 bombas volantes. Volvió a preguntarse para quién estaba escribiendo el diario, para el futuro, para el pasado, para una época que podía ser imaginaria, y por delante tenía no la muerte sino la aniquilación. Reducirían el diario a cenizas y él a vapor. Solo la policía del pensamiento leería lo que había escrito antes de borrarlo de la existencia y del recuerdo de cualquiera. ¿Cómo apelar al futuro si no podía sobrevivir ni rastro de ti, ni siquiera una palabra anónima garabateada en una hoja de papel? La telepantalla dio las 14. Debía marcharse en 10 minutos, tenía que estar de vuelta en el trabajo a las 14:30. Curiosamente, las campanadas parecieron infundirle nuevos ánimos. Era un fantasma solitario pronunciando una verdad que nadie oiría, pero mientras la pronunciara, la continuidad no se interrumpiría. El legado de la humanidad se transmitía no haciéndose oír, sino conservando la cordura. Volvió a la mesa, mojó la pluma en el tintero y escribió: al futuro o al pasado, a un tiempo en el que el pensamiento sea libre, en el que los hombres sean diferentes unos de otros y no vivan solos, a un tiempo en que la verdad exista y lo que se haga no se pueda deshacer. Desde la época de la uniformidad, desde la época de la soledad, desde la época del hermano mayor, desde la época del doble piensa, saludos. Ya estaba muerto, pensó. Le pareció que solo ahora que había empezado a poder formular sus pensamientos, había dado el paso decisivo. Las consecuencias de cada acto están incluidas en el propio acto, escribió. El criminal no supone la muerte, el criminal es la muerte. Ahora que se había reconocido como un muerto, seguir con vida el mayor tiempo posible se convirtió en algo crucial. Tenía 2 dedos de la mano derecha manchados de tinta. He ahí el típico detalle que podía traicionarse. Cualquier fanático entrometido del ministerio, probablemente una mujer, alguien como aquella rubia o la chica morena del departamento de ficción, podía empezar a preguntarse por qué había estado escribiendo a la hora de la comida, por qué había utilizado una pluma, qué era lo que había escrito, y luego ir con el soplo a algún lugar indicado. Fue al cuarto de baño y se lavó la tinta cuidadosamente con el áspero jabón marrón que raspaba la piel como papel de lija. Era, por tanto, muy adecuado para ese propósito. Guardó el diario en el cajón. Era inútil pensar en esconderlo, pero al menos podía saber si había descubierto su existencia. Un cabello colocado entre las páginas sería demasiado evidente. Con la punta del dedo cogió un grano de polvo blancuzco, fácil de identificar, y lo dejó en la esquina de la tapa, de donde por fuerza se caería si alguien movía el libro. ¡Qué estrés! Vivir así para alguien como yo debe ser mortal. Yo no sé si aguantaba. Winston estaba soñando con su madre. Capítulo 3 del libro 1984 de George Orwell. Winston estaba soñando con su madre. Debía de tener unos 10 u 11 años cuando desapareció su madre. Era una mujer alta, elegante, más bien callada, de movimientos lentos y precioso cabello rubio. A su padre lo recordaba de manera más vaga, como un hombre moreno y delgado, vestido siempre pulcramente de negro. Winston recordaba sobre todo la suela finísima de los zapatos de su padre, y con gafas. Era evidente que los dos debieron de ser engullidos por una de las primeras grandes purgas de los años 50. En ese momento su madre estaba con su niña pequeña en brazos por debajo de donde él se encontraba. Winston apenas recordaba a su hermana, solo a un bebé pequeño y débil, siempre silencioso y de ojos muy grandes y despiertos. Ambas lo estaban mirando. Se hallaba en algún lugar subterráneo, el fondo de un pozo, por ejemplo, una tumba muy profunda que cada vez se alejaba más de él. Era el salón de un barco que se hundía, y las dos lo miraban a través del agua oscura. Aún había aire en el salón, todavía podían verlo a él y a ellas, pero seguían hundiéndose en las verdes aguas que de un momento a otro
las cubrirían para siempre. Él estaba al aire libre mientras a ellas se las tragaba la muerte. Y si estaban ahí abajo porque él